El tema que nos ocupa es el tema de la madurez espiritual. El escritor a los Hebreos, el capítulo 5 y el verso 14, dice algo realmente interesante: que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez espiritual es una cualidad o condición sumamente necesaria para el hombre y la mujer de Dios, y solamente se consigue en un proceso continuo y gradual, apegado al Señor. Tampoco es algo que dependa necesariamente del tiempo cronológico, sino que la madurez viene de una entrega genuina a Dios, de manera que Cristo viva su vida en nuestras vidas. Cuando vivimos permanentemente en el Espíritu de Dios, nuestro hombre interior se desarrolla plenamente y se manifiesta en él toda la belleza del carácter de Dios. Entonces, los que se relacionan con nosotros verán en nuestra manera de vivir la piedad y el fruto del Espíritu. Por lo tanto, algo que puede servir de metro para medir esa vida espiritual que estamos desarrollando en el Espíritu de Dios es cuando observamos que comenzamos a vivir la vida del Señor con madurez, la madurez espiritual exigida por la palabra de Dios. Una de las tragedias realmente que vivía la iglesia de los Corintios es la que Pablo menciona en el capítulo 3 de la primera epístola que le escribe a los Corintios, y en el verso 1, en donde él le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una tragedia. ¿Cuál era la tragedia? Su inmadurez. Eran niños espirituales. Tristemente, se ha entendido poco, muy poco, acerca de esta enseñanza paulina, y por eso lo único que se le exige a los ministros en la actualidad es conocimiento bíblico y cierto grado teológico. Esto ha traído como resultado que niños enseñen a niños, es decir que no se ha exigido madurez espiritual, se ha exigido conocimiento bíblico, se ha exigido grado teológico, pero no madurez espiritual. En muchísimos lugares, las iglesias están dirigidas por personas inmaduras, aun cuando tienen un enorme conocimiento bíblico y tienen un grado teológico realmente extraordinario. Esto lo digo con mucho respeto y a la vez con muchísima pena. Yo trabajo con pastores, con evangelistas, con líderes en diferentes partes del mundo y veo compañeros que son llamados apóstoles y obispos, pero no tienen la madurez ni siquiera de un discípulo. Me asombran los líderes que dirigen ministerios grandes y parecen niños recién convertidos. Pelean, compiten, manipulan, producen escándalos, no les importa el daño que hagan a la obra de Dios con tal de ocupar posiciones o proyectarse. Se oponen al propósito de Dios y viven una vida desordenada. He visto más madurez en muchos diáconos, diaconisas, colaboradores en las iglesias locales que los propios ministros que están allí arriba brillando al frente de grandes ministerios. Queridos míos, la madurez se mide por el grado de sujeción al cual hemos sometido nuestra naturaleza carnal a nuestro Dios. Se mide
por el nivel de sometimiento con el cual nos hemos sometido al Espíritu Santo. Una persona puede tener un gran título: apóstol, obispo, presbítero, reverendo, lo que usted quiera. Una inigualable unción, ser sorprendentemente carismático, pero si anda en la carne, es un inmaduro. Y es un inmaduro peligroso. En cambio, aunque un hermano carezca de todo lo mencionado, si vive según el Espíritu de Dios, es maduro y por consiguiente puede representar a Dios y ser útil a favor de los demás. Salomón dijo en Eclesiastés 10:16, ¡ay de ti, tierra! Cuando tu rey es muchacho. Podemos parafrasear este texto y podemos decir, ¡ay de ti, iglesia! Cuando tu líder, tu dirigente de alabanza, de joven, tu pastor, tu dirigente de damas, es una inmadura. La madurez espiritual no necesariamente la determina el tiempo o la edad. He visto hermanos que en 6 meses en el Señor han madurado, pero sorprendentemente, comparados con otros que tienen años y años y años como creyente. Por tanto, y debido a la importancia que tiene la madurez en la vida cristiana y a la relación que tiene con la vida según el Espíritu Santo, es necesario que dediquemos un tiempo exclusivo al conocimiento de la palabra de Dios, que nos trae información sobre la necesidad de ser maduro. El hombre espiritual es el que ha nacido del Espíritu y anda en el Espíritu. En cambio, el hombre carnal es aquel que también ha nacido del Espíritu, pero anda en la carne y se ocupa de la carne. Por consiguiente, ha crecido mucho en la carne, pero no ha crecido nada en el Espíritu. Se quedó siendo un niño. Y si sigue alimentándose solamente de la carne, andando en la carne y ejercitándose en la carne, continuará siendo un niño. Vimos que Adán, que fue creado a la imagen de Dios, cuando pecó, se incapacitó para lo espiritual y se metió en el mundo de la carne. Un hombre carnal es igual a un niño. Y esto es tan verdad como una fórmula matemática. Dios les bendiga. Bendiciones. Recuerde que estamos en certeza.com, emisora radial desde la ciudad de Madrid, España, transmitiendo a todo el mundo. Bendiciones.